Bendiciones a todos. Vamos a estar trabajando sobre este tema. Jehová Ra. Así, Jehová Ra. Jehová es mi pastor. El Salmos capítulo 23, el famoso Salmos 23, donde nos da a nosotros el mensaje de Jehová es mi pastor. Y bueno, vamos a analizarlo. Salmos 23 del 1 al 6 dice de esta manera: Dios, mi pastor, no necesito nada. No, me dice, me has hecho dormir en prados frondosos. Me has encontrado estanques tranquilos donde beber. Fiel a tu palabra, me permites recuperar el aliento y me envías en la dirección correcta. Aun cuando el camino pasa por el valle de la muerte, no tengo miedo cuando tú caminas a mi lado. Tu fiel cayado de pastor me hace sentir seguro. Me sirves como una cena de 6 platos junto delante de mis enemigos. Reanimas mi cabeza abatida. Mi copa rebosa de bendiciones. Tu belleza y tu amor me perseguirán todos los días de mi vida. Estoy de regreso en la casa de Dios para el resto de mi vida. Esta es una versión diferente, es una versión que se llama The Messenger. Y bueno, esta versión lo transcribe de esta manera. Pero el Salmo 23 es un salmo conocido por muchos de nosotros y lo vivimos en la Reina Valera, que este texto de la Reina Valera pues nos da a nosotros otra visión, otras palabras. Y estas palabras que nosotros vemos en este Salmos capítulo 23 nos lleva a nosotros a un análisis, a una observación, este, a una profundidad de la intimidad con Dios, porque dice el Salmo 23 en la Reina Valera, que todos conocemos, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y dice la versión, por días sin fin, dice. Y bueno, este es el Salmos que hoy estaremos analizando, viendo. Y bueno, vamos a ver cómo este salmista, el salmista David, se le atribuye a él este salmo y ha encantado, ¿no? Este salmo lo han recitado artistas que aún no son cristianos o no han recibido al Mesías, cantan este salmos y algunos otros poetas también lo recitan. Y bueno, como dijo un predicador hace muchos años, dijo, me gusta recordar el hecho de este salmos que fue escrito por David, y probablemente cuando David era rey de Israel y había sido pastor en el pasado y no se avergonzaba de su anterior ocupación. Qué increíble, ¿no? Porque dice Carlos Spurgeon, dice, David siendo rey escribe salmos y ahí demuestra que él no se avergüenza.
de su pasado, no se avergüenza de quién fue él o de quién es él. Él se acuerda de que él también fue pastor de ovejas y ahora ve a Dios, ve a Jehová como el pastor de ovejas. El Salmos 23 entonces ha encantado más dolores al descanso que toda filosofía del mundo. eh, ha remitido a su calabozo más pensamientos criminales, más dudas negras, más penas de ladrones que arenas en la orilla del mar. Ha consolado a la noble hueste de los pobres, ha encantado el coraje al ejército, ¿no? De los decepcionados y ha derramado bálsamo y consuelo en el corazón de los enfermos y de algunos cautivos en las cárceles. Sobre todo, también ha ayudado al corazón de las viudas, a los huérfanos en la soledad. Entonces los soldados moribundos acuden a este salmos para poder encontrar aliento, sabiendo que Dios está con ellos. Entonces vemos nosotros que cada persona que ha leído el libro de los Salmos encuentra en este Salmos, específicamente el Salmo 23, un consuelo, un aliento, sanidad a sus almas, liberación a sus almas y le ha traído muchas veces paz, consuelo a ellos. Entonces, millones de personas alrededor del mundo antes de nosotros y después de nosotros han memorizado este Salmos. Yo lo memoricé cuando tenía 5 años de edad y no se me olvida y cada vez que me siento desalentado, me siento solo y muchas veces siento que no hay nadie a mi alrededor que pueda darme la fortaleza, darme la vida o el aliento. Me acuerdo de este Salmos. He aprendido en pocas otras porciones de las Escrituras, cómo Dios cuida y protege. Por ejemplo, el Salmos 91 también es un Salmos maravilloso donde habla de la protección y del cuidado de Dios. Entonces, nosotros vemos que cada persona atraviesa pruebas, atraviesa situaciones difíciles, padecen algunas enfermedades y muchas personas están muriendo. Cuando una persona está en el lecho de muerte, algunos de nosotros le recitamos el Salmo 23. Me acuerdo que este salmo le recitamos a mi madre cuando estaba en su lecho de muerte. Y ella, con su balbuceo, porque ya no tenía fuerzas, ella decía, sí, él es mi pastor. Sí, él es mi pastor. Y cuando llegamos al versículo donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ella tomó nuestras manos y lo apretó y dijo, así es. Y ella expiró. Entonces vemos que el Salmo 23 ha sido uno de los salmos más recitados en medio de cualquier situación y en medio de cualquier penuria. Y el Salmo 23 nos lleva a considerar precisamente este pensamiento. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. A ver, vamos a recitar esta frase. Jehová es mi pastor. David conocía esto en un sentido personal. Él podía decir mi pastor. No era solo que el Señor era un pastor. Para otros en un sentido teórico. Para David, él era un pastor personal, real. Él era un pastor para él, porque él había vivido y había experimentado esto de que él era también un pastor. Entonces vemos que Dios era como un pastor para David. David era como una oveja para Dios. Aquí está la diferencia. Por eso Jehová es mi pastor. Este es el segundo nombre que le atribuimos a Dios. Él es un pastor. Entonces David dice, él es mi pastor y yo soy su oveja. Por eso en los evangelios Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En un sentido, en cierto sentido, esto no era inusual.
hay otras referencias a esta analogía entre la deidad, entre Dios y nosotros en la antigua cultura y en la iglesia de Cristo en este tiempo, en todo el pensamiento oriental, en todo el pensamiento israelita y muy definitivamente en la literatura bíblica, un rey es un pastor. Un rey es como un pastor. Por eso David, cuando escribe este salmo, se cree que David era ya pastor de ovejas y él estaba atribuyendo ese cuidado que él había dado a la casa de Israel. Ahora él se lo atribuía a Dios diciendo, él es mi pastor, Dios es mi pastor. Entonces también es una idea familiar en toda la Biblia, y que el Señor habla en toda la Biblia que el Señor es un pastor para su pueblo. Menciona la Biblia que en todas las escrituras el Señor Jehová es un pastor para su pueblo. Entonces la idea comienza ya en el libro del Génesis, donde Jacob llamó al Señor el pastor, la roca de Israel, en Génesis 49:24. Ahí nosotros podemos ver cómo este hombre llamado Jacob le da el título a Dios como el, el pastor de oveja. Dice, pero su arco permaneció firme, dice, y sus brazos se hicieron ágiles, pero las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, ahí está, por el nombre del pastor, la roca de Israel, el nombre del pastor. Entonces ya se consideraba que el nombre del pastor era precisamente Jehová de los ejércitos. En el Salmos capítulo 28, versículo 9, David también le pone las cualidades de pastor a Dios. Y dice claramente ahí en ese salmo que él pastorea al pueblo de Israel y le da sustento para siempre. Entonces, en el Salmos 89:1 también habla de que el pastor de Israel, tú que pastoreas como ovejas a José, al pueblo de Israel. En Eclesiastés 12:11 dice claramente, habla de las palabras de esos sabios y dice que los cuales son como aguijones dadas por un pastor. Las palabras de los sabios son como aguijones dadas como por un pastor. ¿Qué hace un pastor? Cuida, protege, dirige, lleva a buenos lugares a sus ovejas. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 49, dice claramente que nos dice que el Señor como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Mira, en sus brazos llevará a los corderos. Qué figura más hermosa. En Miqueas 7:14 dice que él invita al Señor a apacentar al pueblo con su callado, como en el tiempo pasado. Recuerda que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Y dice, su callado me da aliento, su vara me da aliento. Entonces aquí otra vez vemos que Miqueas dice que con el callado apacienta a sus ovejas. En Zacarías capítulo 23:7 también habla del Mesías como el pastor que será herido y las ovejas esparcidas. Y eso se cumple allá en Mateo capítulo 26, versículo 3. En el Evangelio de Juan capítulo 10:11 y en el versículo 14, Jesús habla claramente de sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas y que puede decir, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. En Hebreos capítulo 13:20 habla de Jesús como el gran pastor de las ovejas, y en primera de Pedro capítulo 2 versículo 25 llama a Jesús el pastor y obispo de vuestras almas.
Y en Primera de Pedro 5:4 llama a Jesús como el príncipe de los pastores. Entonces vemos que la idea de Jesús como el buen pastor era precisa para la iglesia del primer siglo, para los cristianos del primer siglo. Y uno de los temas más comunes en la pintura de las catacumbas era ver a Jesús como pastor, como llevando un cordero en sus hombros. Y hasta el día de hoy esa pintura está en algunos hogares, a Jesús cargando una oveja. Y es notable que el Señor se llamara a sí mismo nuestro pastor. En Israel, como en otras sociedades antiguas, el trabajo de un pastor pues se consideraba el más bajo de todos los trabajos. Acuérdense que los hijos de Isaí, el padre de David, David tenía más hermanos. David era el más pequeño. Pero bueno, cuenta la historia que los hijos de David eran soldados, o sea, eran de alto rango, tenían un lugar prominente, bueno, en este caso, pero a David lo tenían cuidando las ovejas y ese cuidado de las ovejas era como un trabajo denigrante para ese tiempo, era para alguien que no tenía futuro, pero sin embargo, David no se avergüenza, como lo dijimos al principio. Jehová ha elegido ser nuestro pastor, dice David. Dios ha elegido ser nuestro pastor, dice David. El gran Dios del universo se ha inclinado ¿para qué? Para cuidarte, para protegerte, para guiarte. Imagínate, él toma la figura de un pastor. Aunque Jesús también cuando vino a nacer, si te das cuenta, él nació en un pesebre. En ese pesebre, él se desarrolló, bueno, vino a este mundo y él cuando crece, él toma la figura de pastor recordando de dónde Dios lo había sacado, de dónde Dios le había dado la oportunidad de nacer. Ahora David dice, yo también fui pastor. Jehová ahora, el Dios creador, también toma la figura de que él es un pastor. Él cuida y protege a cada uno de nosotros. Entonces vemos que no hay un oficio. Dice un rabino llamado Joseph Barr, dice, no hay un oficio más despreciable que el de ser pastor. Wow, pero Dios no desdeña, no desprecia alimentar a su rebaño, guiarlo, gobernarlo, defenderlo, manejarlo, sanarlo y cuidarlo. Él no, a pesar de que los hombres vean el título de pastor de ovejas como algo denigrante, despreciable, Dios toma ese título para decir, aunque los hombres desprecien este trabajo, yo no lo desprecio, yo sigo todavía cuidando y lo toma para sí. Entonces David conocía esta metáfora de una manera única, ya que David había sido pastor también. David usa la metáfora más completa e íntima encontrada hasta ahora en el libro de los Salmos, prefiriendo usualmente el rey o libertador más adelante, o la roca impersonal, el escudo. Él utiliza la figura del pastor y vive con su rebaño y es todo para ellos, guía, médico, protector. Mira, qué tremendo. David empieza bueno, hace el inicio de este Salmos, aunque en el número es el 23, pero este Salmos es un salmo único porque declara precisamente Jehová es mi pastor. Entonces, una oveja es un objeto de propiedad, no un animal salvaje. Su propietario le da mucha importancia y con frecuencia lo compra a un precio excelente. Entonces, es bueno saber con toda certeza cómo lo hizo David, que permanecemos al Señor. Y hay un noble tono de confianza en la frase que dice, Jehová es mi pastor. No hay, sí,
No es no es ni pero, ni siquiera eso espero, sino que él dice, el Señor es mi pastor. Él se apropia de la protección, del cuidado de Dios en su vida. Por eso, cuando nosotros recitemos este salmo, nosotros debemos de tener conciencia que Él es para mí y yo soy para Él. Como dice en el libro de Cantar de los Cantares, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Entonces vemos que Dios es mío, Él es mi pastor, pero yo soy de Él también. Entonces la palabra más dulce de toda la oración es eso, es un monosílabo, mi. Él no dice Jehová es el pastor de todo el mundo y dirige a la multitud como su rebaño. No, sino que él dice, Jehová es mi pastor, es él, no fuera un pastor de nadie más, es de él es un pastor para mí, dice David. Él tiene cuidado de mí, Él me protege y Él me preserva. Entonces, ahí es la propiedad que nosotros debemos de tomarnos o debemos de tomar a Dios como nuestra propiedad. Es mío. Ay, pero pastor, eso suena a egoísmo. No, porque cuando la gente dice, es tu Dios. Ayer fui a una boda, tuve una ceremonia y cuando comencé a hablar precisamente de Dios, una mujer dijo, "Oh, ya va a empezar con sus cuentos", y se salió. Hay gente que rechaza a Dios. Mientras ellos lo rechazan, nosotros lo aceptamos como nuestro Dios. Él es mi pastor. Entonces, de manera abrumadora, la idea detrás del papel de Dios como pastor es de interés y cuidado amoroso. David encontraba consuelo y seguridad en este pensamiento y de que Dios se preocupa por él, por David como pastor, cuida de sus ovejas. Entonces, cuando tú recitas el Salmo 23, te apropias y te da seguridad y te da esa confianza de que Dios te va a proteger, de que Dios va a tener cuidado de ti. Y David sentía que necesitaba un pastor. Y yo creo que todos, igual que David, necesitamos un pastor. El corazón de este salmo no se conecta con los autosuficientes, pero aquellos que sienten agudamente su necesidad, los pobres en espíritu, como dice Mateo capítulo 5, versículo 2, encuentran un gran consuelo en este Salmos, un consuelo que los lleva precisamente a ver a Dios como el pastor de sus almas. Para ellos, los pobres en espíritu, no los autosuficientes, no aquellos que dicen, yo no necesito a Dios para nada. Bueno, aquí Dios nos lleva precisamente a esto. Entonces vemos que Jehová es mi pastor. Jehová es nuestro pastor. Pero ¿qué más sigue diciendo el Salmos? Nada, dice el Salmo, me faltará. Mira qué maravilloso. Dice, nada me faltará. Para David, el hecho del cuidado pastoril de Dios fue el fin de la necesidad insatisfecha. Dijo, nada me faltará, tanto como una declaración como una decisión. No solamente es una declaración, debe ser una decisión. Nada me faltará significa todas mis necesidades son suplidas por el Señor, por mi pastor, todas mis necesidades. Nada me faltará significa también he decidido no desear más del que lo que el Señor, mi pastor, me dé. Lo que Él me dé no es este conformismo, sino es una decisión, es un deseo de decir, nada me faltará, estoy contento con lo que me da. El apóstol Pablo, ¿qué dice? El apóstol Pablo dice, en todo estoy contento. En la abundancia y en la escasez estoy feliz porque Él tiene cuidado de mí. Entonces nosotros tenemos que estar satisfechos con lo que Dios nos da. No debemos de caer en el conformismo, sino hablo de satisfacción, de contentamiento en tu alma. Nada nos faltará. Y luego dice que él como pastor nos sostiene.
Él como pastor nos sostiene, porque dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me hará descansar. Wow, yo creo que la sociedad hoy en día desconoce esta palabra en su vida personal, en la práctica, descansar. El Señor como pastor sabía cómo hacer que David descansara cuando lo necesitaba, así como un pastor literal cuidará de sus ovejas. Aquí la implicación es que una oveja no siempre sabe lo que necesita y lo que es mejor para ella, por lo que necesita la ayuda de un pastor. Miren, la figura de la oveja es muy fuerte. Dicen que las ovejas son torpes, no saben por dónde ir, tienen que tener la dirección. Por eso cuando vas a un pueblo donde hay ovejas y hay una persona cuidándola, tiene que estar pendiente porque las ovejas caminan, caminan, caminan y muchas veces parece que van sin dirección, pero sin embargo el pastor tiene que darles dirección. Una oveja está dependiendo del pastor. Nosotros dependemos de del pastor. Entonces, la imagen más hermosa que ofrece el mundo natural se representa aquí a la imaginación, la de un rebaño que se alimenta en verdes prados y reposa en la quietud de los ríos de agua o aguas quietas que corren suavemente a través de esos canales que nos dan como ríos. Entonces, en lugares de delicados, mira, en lugares de delicados me hará descansar. Entonces, el pastor también conocía los buenos lugares para hacer descansar a sus ovejas. Él guía finalmente a las ovejas a delicados pastos. Nosotros no sabemos ni lo que queremos. ¿Qué vas a hacer mañana? No lo sé. No hay un plan, no hay una proyección. Y aunque haya una proyección, un plan para mañana, es desconocido para nosotros. Entonces, nosotros no sabemos qué va a suceder mañana y tenemos que estar, ¿qué? Tranquilos, en paz, confiados de que Él nos dará esa paz. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor sabe cuándo las ovejas necesitan delicados pastos y conoce cuando las ovejas necesitan aguas de reposo. Imagínate, él sabe, él tiene cuidado de nosotros, él nos cuida, nos guía, nos da descanso, nos da comodidad. Qué maravilloso, nos da comodidad. Y yo creo que todos nosotros necesitamos eso. El Señor como pastor nos guía. El Señor como pastor nos guía. ¿Nos guía a dónde? Bueno, vamos a verlo. El Señor como pastor nos guía. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué significa la palabra confortar mi alma? El tierno cuidado del pastor descrito en este versículo nos da la figura de un cuidado de un pastor que lleva sus ovejas entre sus brazos. El alma de David fue restaurada. La palabra confortar significa restaurar. Por eso, ¿a dónde nos lleva a ser restaurado? A lugares de delicados. Me hará descansar. La palabra es reposo, porque en el reposo nosotros somos reparados, somos cuidados y somos protegidos en el reposo. Por eso es necesario que nosotros estemos descansados y estemos nosotros listos para poder encontrar esta figura. En lugares de delicados, Él me hará descansar y junto a aguas de reposo, dice la palabra, Él me hará descansar. Entonces, vemos nosotros que en este Salmos, vemos que en este Salmos hay una infinita figura para nosotros, porque en hebreo las palabras confortará mi alma significa traerá hacia el arrepentimiento. Él me atraerá hacia el arrepentimiento, hacia la conversión. Cuando dice confortará mi alma, significa Él me
atraerá al arrepentimiento, a un cambio de mentalidad, a un cambio de vida. Él quiere que nosotros tengamos un cambio de vida y confortará mi alma. También Él restaura a su pureza original. Por eso cuando nosotros descansamos, Él reposamos, Él restaura, repara nuestras fuerzas a su estado original. ¿Y dónde lo hace? En pastos verdes. No lo hace en pastos secos, sino en pastos verdes. Y ahí me guía, para ese lugar me guía. El pastor es una guía. Las ovejas no necesitan saber dónde están los delicados pasos o las aguas de reposo. Todo lo que ellos necesitan es saber hacia dónde los va a guiar el pastor. Tú no sabes qué te espera mañana, solamente déjate guiar por él para que él pueda ser el que te lleve de la mano. Ahora sí, el regalo de la presencia del pastor. Es un regalo que él esté con nosotros, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, que dice, me infundirán aliento. Y esta es la primera nota negra en este hermoso salmo. Anteriormente, David escribió los delicados pastos, las aguas de reposo, las sendas de justicia, y aún siguiendo al Señor como pastor, uno puede andar en el valle de la sombra de la muerte. Y David usó esta poderosa frase para hablar de un tipo de experiencia oscura y aterradora. Es una frase imprecisa, pero su poesía tiene perfecto sentido en este Salmos. Es un valle, no es la cima de una montaña ni de una pradera ancha. Un valle sugiere estar cercado y rodeado. Es un valle de sombra de muerte, no enfrentando la sustancia misma de la muerte, sino la sombra de la muerte, proyectando su contorno oscuro y aterrador en el camino. Entonces, es un valle de sombra de muerte. Frente a David le apareció o le pareció la derrota y el más definitivo. Nosotros muchas veces somos aterrados por esta idea de la sombra de la muerte, pero la sombra de la muerte nos sigue en cada instante. La muerte nos está persiguiendo, pero para eso está el pastor de nuestras almas, que aunque estemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque ahí es donde tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, cuando habla de la vara y el callado, que eran instrumentos usados por un pastor, la idea es un bastón resistente, utilizado para guiar suavemente a las ovejas y protegerlas de los posibles depredadores. Entonces, cuando nosotros nos sentimos en la sombra de valle de muerte, porque lo presentimos, muchas veces presentimos, no quiero salir porque presiento que esto puede llegar a suceder. Este año no vamos a viajar, presiento. Bueno, ese presiento, ese sentimiento que tú tienes de eso, de algo que va a suceder, es la sombra de la muerte. Pero no debes de tener temor, porque Jehová tu Dios está contigo. Su vara y su callado te infundirán aliento. O sea, que Él va a guiarte, porque la sombra de la muerte es oscura y muchas veces no sabemos de a dónde vamos. Pero cuando Él está con nosotros, Él nos protege, Él nos guía. La sombra de la muerte, te voy a decir algo. Él nos guía en medio de la sombra de la muerte, aún a través de la corrección. Es un aliento saber que Dios nos corregirá cuando lo necesitamos, porque la vara significa eso, corrección. La palabra vara significa simplemente un palo, una variedad de aplicaciones que se utiliza, pero la vara es para corrección, pero el callado es un soporte, ese callado es un bastón que trae un gancho, al final trae un gancho que jala las ovejas.
las toma del cuello o muchas veces la jala de los pies o del cuerpo para que no se desvíe. Y cuando la oveja es media testaruda, utiliza la vara y le pega para que entienda un poquito que no es por ahí. Y muchas veces así nos sucede a nosotros. Muchas veces Dios nos tiene que dar un golpe para entendernos, nos da una corrección, una disciplina. Pero bueno, Dios nos lleva para que nosotros podamos tener un anfitrión. ¿A dónde nos quiere llevar? Porque muchas veces no sabemos a dónde nos va a llevar el Señor. Él tiene todo preparado, pero mira a dónde nos lleva. El Señor es también un anfitrión. Adereza mesa delante de mí. Vas a pasar por el valle de la sombra de la muerte porque saliendo de ese valle hay una mesa preparada para ti. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando. La pequeña tribulación, los pequeños problemas que pasamos no se comparan con la gloria que Dios tiene preparado para nosotros. Unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Mira qué maravilloso. Aderezas mesas sin apartarse de nosotros la sombra del valle de la sombra de muerte. Ahora, ¿a dónde nos lleva el Señor? A una imagen donde Él nos va a proveer, donde Él tiene sus bondades y Él tiene sus cuidados. Entonces vemos que Él tiene preparado una rica mesa para nosotros. Entonces, esto es un banquete. Entonces, lo que tú estés pasando, tú lo sientes como el valle de la sombra de la muerte, pero no te quedes estancado ahí. Deja que Él te guíe. Sí, te va a corregir. De repente vas a sentir la disciplina de Dios, pero si Él te está disciplinando, es porque Él te quiere llevar ¿a dónde? A una mesa, a un banquete donde tu alma se pueda sentir satisfecha. Y luego dice la palabra, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y a pesar de los peligros alrededor y la presencia de los angustiadores, David disfruta de las riquezas de la bondad de su anfitrión, que es su pastor. Él era un refrescado, para él, para David era refrescado para un ungimiento de su cabeza con aceite. Su copa estaba rebosando. Entonces ahí vemos nosotros que cuando él unge tu cabeza, ungir tu cabeza significa refrescar tus pensamientos de la angustia que estás viviendo. Y eso va a provocar un gozo en tu corazón que vas a decir, este gozo que siento yo, pues el mundo no me lo dio, el vino no me lo dio, la droga no me lo dio, los placeres de este mundo no me lo dio, solamente Dios me dio a mí ese gozo que yo puedo recibir. Y aquí viene lo que es la parte final del Salmos, donde dice las bendiciones para el futuro. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, que dice, moraré por los largos días. Ciertamente, ciertamente, estoy seguro, la misericordia, la palabra del pacto que se traduce como amor inquebrantable. Misericordia, ¿qué significa? Amor inquebrantable. ¿Y qué significa el bien? Belleza. Por eso ciertamente la belleza y el amor inquebrantable me seguirán todos los días de mi vida. Aunque nosotros no lo merezcamos, aunque nosotros no merezcamos ese amor inquebrantable, Él nos va a seguir amando. Por eso tenemos que pasar por el valle de la sombra de la muerte para que entendamos que aún ahí su amor es inquebrantable. Es un pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo termina con la más tranquila seguridad de que disfrutaremos de la presencia del Señor por largos días, tanto en sus días en la tierra como en la eternidad.
Entonces, caminemos seguros en este mundo. Jehová es tu pastor. Ese es el nombre, Jehová Ra, Jehová Roy, Jehová Ra. Jehová Ra es mi pastor y de nadie más. Y terminamos con esta reflexión en esta mañana, diciendo de esta manera: Dios es como pastor que cuida de sus ovejas con mucho cariño. ¿Cómo te cuida Dios? Con mucho cariño. Y si tú amas a Jesús, eres una oveja de sus ovejas, Dios te sustentará y te ayudará a encontrar todo lo que necesitas para vivir. Él también te dará descanso y paz. Hoy tú debes de tomar una decisión de decir: yo quiero que Él sea mi pastor. Yo quiero que Él me guíe. Yo quiero que Él me sustente. Yo quiero que Él me dé descanso y paz. Como el pastor protege a sus ovejas cuando pasan por lugares peligrosos, y así Dios cuida de ti cuando te enfrentas a situaciones peligrosas. Sus enseñanzas te guiarán y te orientarán, protegiendo tu vida en la hora de la dificultad. Dios nunca te va a abandonar. Dios bendice a sus ovejas. A Él le gusta hacer cosas buenas y tienen abundantes bendiciones especiales preparados para ti. Pero la mayor bendición de todas es la presencia del amor de Dios en tu vida. Un gran amor que nunca fallará. Jehová es tu pastor. Él te da su amor inquebrantable. Él te guiará por sendas de justicia. Él no te abandonará. Él no te dejará. Él nunca va a permitir que ningún mal te suceda. Y si sucede un mal, es porque te saliste del camino. No escuchaste la instrucción de Dios. Y a pesar de que Él te corrigió con su vara, seguiste insistiendo caminar en ese camino de la imprudencia. Y por eso suceden cosas. No es que Dios lo permitió que esto sucediera. No, muchas veces es imprudencia de nosotros. Y la imprudencia nos lleva a que nosotros padezcamos y suframos ciertas situaciones en nuestra vida. Pero Él, aún a pesar de todo eso, Él te va a sostener, te va a cuidar y te va a proteger. Él no te va a dejar. Jehová Ra. Dilo conmigo: Jehová Ra. Jehová es mi pastor. Jehová